Hola amados hermanos, bienvenidos a un nuevo estudio bíblico de la Iglesia Bonita del 15. El día de hoy vamos a iniciar con una nueva temática que es habitar en la presencia de Dios. Y vamos a hacer uso de una palabra hebrea que es Shejina, ¿ya? Esta palabra, Shejina, ¿qué significa? ¿Cómo se traduce literalmente como el que hizo, él y se hizo habitar? O donde Dios habita, básicamente. No es una palabra estrictamente bíblica que salga directamente de la escritura, pero sí es una apropiación que hizo un pueblo, el pueblo de Israel, respecto de esta figura de la presencia de Dios. Shejinah traducido contextualmente como presencia de Dios. Ya sabemos, entonces literalmente significa Él hizo habitar y contextualmente lo podemos definir como presencia de Dios. Esta presencia de Dios se fue manifestando a través de diferentes formas a lo largo de la historia del pueblo de Israel e inclusive hasta la actualidad, donde nosotros podemos encontrar primeramente la presencia del Señor en el Antiguo Testamento, en casos aislados y específicos en donde Dios se hacía presente y podíamos ver su presencia. Un caso muy claro es en este recorrido que hace el pueblo de Israel respecto de huir, ¿cierto?, de Egipto, y cómo la Biblia retrata en Éxodo 13, 20, 21, por ahí los versículos, que de día era columna de nube, de noche era columna de fuego. Entonces que todo el día, durante todo el trayecto, la presencia de Dios acompañaba al pueblo de Israel. Ahora, era tan potente la presencia de Dios que evidentemente no podían habitar directamente en ella, sino que eran viajes indirectos. De hecho, cuenta la Biblia que en algún momento Moisés lo vio, pero solamente la espalda, y el mismo Dios le dice que no va a soportar su presencia. Y de hecho nosotros también, esta misma palabra de Shejinah se hacía utilizable para el tabernáculo. Nosotros sabemos también que en el tabernáculo solo entraba un sacerdote una vez al año, sumamente purificado, y que si no estaba purificado y en condiciones moría. Y por lo tanto esta presencia de Dios, pisar el lugar santísimo, es un punto de santidad absoluta. De hecho, también cuando se enfrentan la zarza, le dice a Moisés, o sea, sácate el calzado porque estás pisando el lugar santo, y aún así eran solo sombras de la presencia del Señor, cosas muy pequeñas, como visualizaciones pequeñas y controladas de la presencia del Señor, porque nuestra humanidad no puede soportar esa presencia tan poderosa. Entonces, seguimos avanzando en el pueblo de Israel y vemos como también se usa también la figura de Shejinah para decir que habitaba en el templo de Salomón. De hecho, hay un pasaje muy común que nosotros repetimos generalmente, por ejemplo, cuando se funda un templo, de que esta va a ser casa de Dios, puerta del cielo. Entonces estamos hablando de que ahí había Shejinah, ¿cierto? Y seguimos avanzando, llegamos al Nuevo Testamento y llegamos a los tiempos mesiánicos, llegamos a Jesús. Y Colosenses 2:9 dice que en él habita la plenitud de la deidad. Entonces, llegado Jesús, la presencia de Dios donde se hace carne en la figura de Jesús. Si antes de Jesús teníamos solo chispazos aislados de la presencia de Dios, sumamente controlados por el poder que eso significaba, en Jesús se materializa toda la deidad de Dios, dándole ese contenido de poder, ¿cierto?, de Dios a Jesús mismo hecho carne, a Dios encarnado, 100% Dios, pero 100% hombre también. Y por eso es tan bonito y tan importante, y yo siempre lo menciono, este simbolismo del velo. Cuando Jesús fallece, muere, el velo se parte a la mitad, dándonos a entrada, ¿cierto?, a la presencia del Señor, pero todavía sin ser plena, entendiendo que nosotros seguimos siendo carne, seguimos siendo pecadores, seguimos fallando, y que bajo esa lógica tampoco somos capaces de soportar la plenitud de la presencia de Dios como sí lo podía experimentar Jesús inclusive en la tierra. Esta totalidad de la presencia, esta plenitud de la deidad. Nosotros no podemos experimentar esta totalidad de la presencia, no es plena, pero aún así podemos experimentar la presencia de Dios. ¿Cómo principalmente? Porque aquí, recién aquí, cuando Jesús muere, es alzado y promete el Consolador, manda al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo dice que mora en nosotros. Recién ahí nosotros
surge esta figura del Espíritu Santo que antes no existía, solamente tenían destellos de presencia de Dios, y hoy día nosotros podemos entender que nosotros hoy somos el templo del Espíritu Santo y que la presencia de Dios ahora mora en nosotros a través del Espíritu Santo, ¿cierto? Con todas las limitaciones que nuestra carnalidad le coloca, ¿cierto? A la presencia de Dios, de que muchas veces no dejamos o no podemos simplemente experimentarlo de manera plena. ¿Ya? Y es aquí donde entramos en el futuro, en lo que viene para la iglesia de Cristo, lo que viene para la iglesia de Dios, conforme a 1 de Juan 3:2, que es donde vamos a encontrar realmente la plenitud de la presencia del Señor, una vez que ya seamos nuevas criaturas, ¿cierto? Cristo venga por nosotros en su segunda venida y en el cielo, con cuerpos glorificados, transformados, reformados, podamos experimentar la totalidad, la plenitud de la presencia del Señor. Entonces tenemos estas tres grandes etapas, ¿cierto?, de manifestación de la Shejinah o de la presencia del Señor. Primero como destellos aislados, casos específicos en donde Dios se manifestaba en su presencia mucho más tangible, por decirlo de alguna forma. Luego a través de la materialización de la deidad en Jesús. Luego también en este tiempo intermedio el Espíritu Santo, que también es a consecuencia de la obra redentora de Jesús. Y ya la totalidad de la plenitud de la presencia del Señor para todos aquellos que somos coherederos junto con Cristo ya en el cielo. Ahora, ¿cómo se relaciona la Shejinah con nosotros, con la humanidad? En realidad acá podemos encontrar que hay una relación vertical, ¿cierto?, entre la presencia de Dios y nosotros, y en este sentido la presencia de Dios nos otorga cobertura a través de su palabra, de sus principios, de su corazón revelado a través de la Escritura, donde nos dice cuál es el verdadero propósito para la humanidad, para la iglesia, para los matrimonios, para las familias, etc. Revelándonos su corazón, revelándonos su voluntad, y no solamente ahora, sino desde el origen de los tiempos, es la forma en la que a través de su presencia también nos otorga cobertura. Además de estos elementos físicos como lo son, o más tangibles como lo son el Espíritu Santo en nuestras vidas, o estas casos concretos que hubo, ¿cierto?, en el tiempo premesiánico y la figura de Jesús mientras Jesús estuvo en la tierra. De esa forma la presencia nos otorga cobertura a nosotros, aquellos que estamos debajo de ella, que somos considerados hijos de Dios o hijos de la promesa. Ahora, respecto de esa cobertura, nosotros ¿cómo la adquirimos? ¿Cómo nos asociamos a la Shejinah? A través de dependencia y obediencia. La dependencia manifestada a través de la obediencia. Yo creo en la cobertura del Señor. Dios nos está cuidando, nos está protegiendo, nos está manifestando su voluntad. Por lo tanto, yo la acepto y entiendo que dependo de Él. No solamente dependencia a través de criterios económicos o materiales, como lo señalaba, por ejemplo, Jesús a través de esta figura del afán y la ansiedad, de que no debemos tener afán o afanarnos por lo que hemos de comer o lo que hemos de vestir, porque si las flores del campo no ciegan ni se siembran, ¿cierto? O sea, las aves del cielo ni las flores del campo se preocupan de esas cosas y aún así Dios los viste y los sustenta, nosotros tampoco deberíamos preocuparnos de ese tipo de cosas, porque entendemos que su Shejinah, su presencia, nos da cobertura. Pero no solo material, sino que también espiritual, emocional, entendiendo que Él nos da la plenitud de todas las cosas, que en Él encontramos plenitud de todas las cosas y que por lo tanto debemos depender, entendiendo no solo que todo lo que tenemos proviene de Él, sino que todo lo que somos también proviene de Él. De hecho, Pablo lo tenía muy claro y en 1 Corintios 15:10 dice: por la gracia de Dios soy lo que soy. Entonces, si hoy día tengo lo que tengo, perfecto, todo viene de Dios, pero si hoy día soy lo que soy, también es por la presencia de Dios que se ha manifestado en nuestras vidas. Entonces, la presencia de Dios nos otorga cobertura porque nosotros le entregamos a la presencia de Dios, a Dios mismo, su obediencia, la obediencia y dependencia de nuestras vidas. Ahora, ¿qué otra cosa relevante que estuvimos? ¿Cómo nos hemos ido o cómo nosotros nos hemos ido relacionando con la Shejinah a través de la historia de la humanidad completa? Si nos vamos al origen, al Edén, dice que Dios se paseaba en el huerto. Shejinah, pura y dura, la presencia de Dios paseándose en el huerto. ¿Y qué ocurre? Peca. Adán, Eva, pecan. Y
¿cierto? Ese pecado que hace que haya persecución, pruebas o separación de la presencia de Dios. De hecho, ¿qué hacen Adán y Eva? Van y se esconden, ¿cierto? Y dicen es que nos dio vergüenza estar desnudos. Nuestra desnudez hoy día nos hace huir, ¿cierto? De la presencia de Dios. Y cada vez que la humanidad peca, ¿qué hace? Corre, se aleja de la presencia de Dios. En realidad lo que está haciendo es darle la vuelta a la espalda a esta dependencia y obediencia de la que hablábamos, y por lo tanto es apartarnos de la cobertura de la presencia de Dios. Pero fuera de la cobertura de la presencia de Dios, ¿qué podemos encontrar? Oposición a sus principios, dificultades, pruebas, dificultades no solo a nivel emocional, sino que también pueden ser problemas familiares, en el trabajo, económicos, porque nos apartamos de los principios que están dados para nuestra existencia. Por lo tanto, hay persecuciones o pruebas. ¿Y qué hacemos instintivamente? Aquellos que conocemos a Dios o que hemos conocido a Dios, instintivamente ante la dificultad, retomamos y volvemos a Dios, ¿cierto? Volvemos a Dios. Y una vez que volvemos a Dios, como lo dicen los salmos, al corazón contrito y humillado, Dios no lo rechaza, no lo desprecia. Por lo tanto, ¿qué hace Dios? Dios otorga salvación. Muchas veces tenemos que igualmente lidiar con las consecuencias del pecado que nos alejó, ¿cierto? Y vamos a conservar ciertas consecuencias de ese pecado, pero aún así Dios vuelve a otorgar cobertura, su Shekinah para nuestras vidas, y volvemos a poder tener una relación de intimidad con Dios a través de su restauración. Y esto es muy visible en la historia del pueblo de Israel y en general en la historia de la humanidad completa. Ya vemos, ¿cierto?, como Adán y Eva se alejan, y luego desde Adán y Eva hacia adelante empezamos en una espiral descendente en donde empezamos la humanidad a pecar y a caer cada vez más profundo y alejarse también más de la presencia de Dios. Lo vemos con Caín y Abel, el primer homicidio de la Biblia y de la historia universal. Luego también otras figuras como que el hombre empieza a tener más de una mujer, en donde él empezar a jactarse de la maldad, de que yo soy más que este otro. Y por último también la Torre de Babel como el buque insigne, o sea, una de las evidencias más claras del pecado de la humanidad y cómo esto la aparta de la presencia del Señor. Y esa misma historia, ese mismo relato lo podemos ver reflejado a lo largo del pueblo de Israel, y vamos a ir revisando uno a uno cómo se va manifestando ello. Porque sabemos, ¿cierto?, que el pecado nos separa. Llegamos a esta figura de la Torre de Babel, ¿cierto?, donde ya hay dispersión inclusive por la maldad del hombre, y en este caso que echa a andar el plan de Dios a través del pueblo de Israel. Toma a Abraham, ¿cierto?, lo saca de los caldeos, y a través de él empieza a generar su descendencia y las generaciones que harían correr el plan de salvación a través de este pueblo de Israel. Luego Isaac, ¿cierto?, se les otorga, se les promete la tierra de Canaán. Está Jacob con sus hijos, ¿cierto? Y llegamos a José. José, ¿cierto?, que es vendido por sus hermanos, entra en prueba, entra en persecución, ¿cierto? Dios entra a salvarlo, ¿cierto? Pero llega a ser el segundo debajo de Faraón en Egipto. Por eso llega el pueblo de Israel, ¿cierto?, a Egipto. Jacob y sus hijos llegan a Egipto y habitan ahí. Y aquí podemos empezar a ver de manera más global cómo se da este circulito de pecado, caída, pruebas, persecución, volver a Dios, salvación y pecado otra vez, este ciclo. Y de una manera ya más global, más amplia, porque tenemos esta concepción del pueblo de Israel una vez que entran en Egipto. Entonces, Egipto, siendo este pueblo, porque generalmente Dios los confrontaba a través de persecución con otros pueblos. En este caso eran cautivos de Egipto, se olvidan de la figura de José, y ¿qué hace el pueblo de Israel? Empieza a clamar por un Salvador, que alguien venga y lo rescate del yugo de Egipto. ¿Y qué ocurre? Toda la historia de Moisés como una figura relevante en salvación, para su salvación, ¿cierto?, para sacarlo de Egipto. Pero ¿qué pasa? Más temprano que tarde llegan, se enfrentan al Mar Rojo, y ¿qué hace el pueblo de Israel? Dice, nos trajiste aquí a morir al desierto. Y si nosotros vemos toda la figura del pueblo de Israel durante su peregrinaje en el desierto, continuamente volvían a pecar, eran asediados por alguna persecución, conflicto, serpientes que los mataban, etc.
La misma figura del becerro de oro, pecado de idolatría, pecaban, se alejaban de la Shejina y los israelitas tenían que verse obligados. En esta idea Moisés siempre era quien trataba de hacerlos volver, ¿cierto?, al corazón de Dios y a la Shejina, pero era un círculo vicioso constante. Luego de Moisés viene Josué, ¿cierto? Ahí también pueden tomar la tierra prometida, pero luego de esto vienen los jueces, desde Otoniel, si no mal me equivoco, Otoniel hasta Samuel entran los jueces, y en los jueces se ve claramente este círculo vicioso, porque cada juez que se levantaba era para enfrentarse a un pueblo enemigo. De hecho, en Jueces capítulo 3 se presenta directamente a ciertos pueblos que Dios había reservado para oponerse a Israel, como los filisteos, los cananeos, los sidoseos y los jeos, que venían a hacer contradicción, a oponerse a Israel en razón de hacerlos volver de su pecado. Entonces nosotros acá tenemos figuras tan relevantes como Débora, Gedeón o Sansón, que se enfrentaron a otros pueblos, ¿cierto? Y en base a esa oposición, como a los madianitas también, que eran los que se enfrentó Gedeón, y esta oposición se genera literalmente el ciclo del que acabamos de hablar. Los israelitas pecaban, se apartaban de Dios, entraba la idolatría en sus corazones. Había oposición enviada por Dios a partir de estos pueblos, los diferentes pueblos que se oponían a ellos, que entraban en guerra con ellos o que entraban en persecución en contra de ellos. Los israelitas empiezan a clamar por la misericordia de Dios y Dios alza una figura. Generalmente durante este periodo histórico, un juez, como lo fue Débora, como lo fue Gedeón, como lo fue Sansón, etcétera, se levanta, ¿cierto?, este juez que trae salvación y entran en un periodo, ¿cierto?, de paz, hasta que vuelven a pecar y se repite el ciclo otra vez. Y ustedes me van a decir, bueno, por eso durante el periodo de los jueces y luego se acaba. No, porque si nosotros seguimos en la historia de Israel, luego de los jueces, ¿qué viene? Los reyes. ¿Por qué hay reyes? Porque los israelitas se rebelaron ante el sistema de gobierno de Dios. Los jueces eran un sistema muy distinto de lo que los otros pueblos tenían. Esto lo estudiamos en alguna oportunidad. Mientras los otros pueblos tenían reyes, el pueblo de Israel tenía jueces que gobernaban a ese pueblo. Entonces dice, nosotros también queremos reyes. De hecho, Samuel se siente con el pueblo, dice, me desecharon. Dios le dice, no te están desechando a ti, me están desechando a mí. Entonces, bajo esa figura, surge el primer rey, que es Saúl, y que si nosotros vemos los primeros pasajes donde vemos a Saúl, es una persona tímida que cuando lo nombraron se escondió, y que si en realidad sí lo nombraron por su parecer, pero en primera instancia tenía buen testimonio, y de hecho mucha gente lo observa y decía, ¿y a este nombraron? Si este no tiene alcurnia, no tiene posición. Entonces también ahí hubo, no es que Saúl fuera intrínsecamente malo, pero ¿qué hace? Su corazón se desvía, toma atribuciones que eran solo del sacerdote, que en este caso es Samuel, y le da la vuelta a Dios, la vuelta a la espalda a Dios, o sea, peca y entra en conflicto con otros pueblos, y ahí es cuando él ofrece sacrificio en vez de Samuel y le dice, que como te demoraste yo ofrecí sacrificio. Samuel le dice, Dios te acaba de desechar porque hiciste algo que no tenías que hacer, no confiaste en él. Eso es tu falta de confianza, tu falta de dependencia en la Shejina, en la presencia de que Dios iba a estar contigo y de confiar en sus preceptos, en sus principios, obedecer a sus principios, te ha apartado de la presencia del Señor, y se empieza a repetir el ciclo. Los israelitas entran en guerra, ¿cierto? O sea, continúa la guerra y los israelitas empiezan a clamar por un Salvador. En este caso entramos en la figura de los filisteos, este gigante filisteo que se enfrenta al pueblo de Israel. Llega David, ve cómo se está desafiando al pueblo de Israel y entra en su intervención, ¿cierto? Entra en su defensa, y es ahí donde se vuelve a nombrar esta figura del rey. Entonces a un nuevo rey, que es David, se unge a David como rey por parte de Samuel, luego recibe otros 2 ungimientos por parte del reino de Judá y luego el reino de Israel, los sacerdotes de Israel completo, pero surge un nuevo rey. Entonces esta figura se vuelve a repetir, o sea, los israelitas pecan, son castigados, vuelven a Dios, reciben salvación, y el ciclo se repite y se repite, como fue al principio con los patriarcas, luego fue con los jueces, luego fue con los
reyes. Y también dentro de la época de los reyes también empiezan a relacionarse con los profetas, que los profetas no eran adivinos, gente que venía y señalaba la voluntad de Dios porque adivinaban la voluntad de Dios, sino que eran gente que decía esto va en contra de la voluntad de Dios porque va en contra de la Escritura, porque va en contra de sus principios, porque va en contra de su corazón. Y Dios les revelaba, ¿sí?, su corazón a ellos a través de los principios que ya tenían, pero también a través de un contacto un poco más directo con ellos. Y los profetas también eran una figura que traía salvación o que traía claridad al pueblo respecto de la voluntad de Dios. Pero los reyes se alejaban de la voluntad de Dios y entraban los pueblos en conflicto. De hecho, el conflicto tal entre los reyes fue que luego de Salomón, Salomón también dice que originariamente era muy sabio, de hecho él pide sabiduría pudiendo pedir cualquier otra cosa, por lo tanto podríamos entender que tenía la cobertura de la Shekinah. Dios le concede todo lo demás aun cuando no lo haya pedido, pero ¿qué pasa? Entra el paganismo, empieza a confiar en sus propias fuerzas, a hacer enlaces con otros reinos a través de matrimonio y no a través directamente de la voluntad de Dios. Por lo tanto entra el paganismo porque empieza a adoptar también los dioses de las reinas con las que se casaba, y bajo esa lógica está la corrupción y está la división que se produjo dentro del reino de Israel, que hay una división. Él le dice, por amor a tu padre no voy a dividir el pueblo en ti, pero el que sigue, que es el hijo de Salomón, en él se dividirá el reino. Y surgen estas dos variantes, por un lado el reino de Judá y por el otro lado directamente continúan los reinados de Israel. ¿Ya? Y los profetas continuamente también les estaban diciendo lo que están haciendo está mal, lo que están haciendo no corresponde. Inclusive David mismo fue confrontado por un profeta respecto a la situación con Betsabé. Ahora, el ciclo se sigue y se sigue y se sigue y se sigue repitiendo una u otra vez. Nos apartamos de la Shekinah, pecamos, dejamos de depender de Dios, dejamos de obedecer a su palabra, y luego cuando nos vemos enfrentados a pruebas, a dificultades o a las consecuencias de nuestro propio pecado, volvemos a clamar por la presencia de Dios, y Dios en su inmenso amor y misericordia nos restituye al estado de su presencia. ¿Ya? Y esta figura de los reyes se fue perpetuando, ¿cierto? Y seguía. Luego surgieron reyes súper importantes como lo fue Josías, por ejemplo, que habiendo descubierto, ¿cierto?, el papiro con la voluntad de Dios, y se da cuenta de que el reino en sí no está siguiendo la voluntad de Dios, sino que está sujeto a idolatría y a pecado, también viene y restaura, clama por la Shekinah, abandona el paganismo y trae de nuevo la Shekinah, y Dios también restaura, y así de nuevo una y otra vez. De la misma forma cuando ya llegamos a la historia de la edificación del segundo templo, ¿cierto? Porque bueno, Jerusalén ya había sido destruida y luego vuelve a ser construida de manera posterior por el reino de Judá a través de Esdras, de Nehemías, ¿cierto?, que reconstruyen la ciudad en sí. Y la iglesia sigue sufriendo, el pueblo de Israel sigue sufriendo persecución hasta el tiempo de Roma, en donde también llega Jesús como una nueva envío de salvación ante el clamado de auxilio de su pueblo. Y es aquí donde quiero que retomemos este ciclo, ¿cierto? Ya vimos cómo claramente en la historia del pueblo de Israel el ciclo se repetía una y otra y otra y otra vez sin fin. ¿Pero por qué? ¿Por qué se repite el ciclo? ¿Por qué no se puede quebrar? ¿Es por la fuerza de los enemigos? Porque sí o sí llega persecución, y que por lo tanto eso nos aparta de la presencia del Señor. No, porque de hecho generalmente las consecuencias de nuestro pecado, la persecución, las pruebas vienen porque ya nos alejamos de su presencia. Ahora, esto no quiere decir que todo pecado es toda situación mala es consecuencia de nuestro pecado. Somos carne, estamos en el mundo, el sol se pone sobre justos y pecadores, y a veces hay cosas que nos toca vivir, como que nos despidan de un trabajo o que tengamos alguna enfermedad, es propio de la vida humana. Pero nosotros también tenemos que ser conscientes de que hay consecuencias de nuestro pecado. Hay persecuciones que sufrimos a partir de que nos apartamos de Dios. Y ese tipo de cosas
son consecuencias, por lo tanto no son la causa de que se aleje la presencia de Dios. No es que llega la persecución y Dios se aleja, no. De hecho, Dios es pronto para oír nuestras necesidades, y si estamos pasando por dificultades, como lo hacía la iglesia, por ejemplo, primitiva, que era perseguida por sus principios, no a consecuencia de un pecado, sino que por sus principios, por sus creencias, Dios siempre estuvo ahí para sustentarle, para fortalecer su fe. Por lo tanto, no son las pruebas las que hacen alejar la Shejina de Dios. Y era lo que nosotros decíamos, hay gigantes que tenemos que enfrentar, pueden prevenir de diferentes formas, pueden prevenir por nuestro pecado, pueden prevenir porque la vida es difícil, pueden prevenir porque simplemente se está probando nuestra fe. Por A, B, C podemos tener gigantes, pero no es eso lo que aparta la presencia del Señor. Lo que aparta la presencia del Señor es esta parte de acá, la actitud que nosotros tomamos en nuestro tiempo de paz. Porque es mucho más fácil ser consciente de nuestra dependencia y necesidad cuando estamos enfrentando a los gigantes. Cuando David fue a enfrentar a Goliat, él era sumamente consciente de que sin Dios no los iba a poder enfrentar, de que sin Dios iba a perder, de que él iba en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y ahí se ve muy claramente cómo David era consciente de que debía obedecer a Dios y ser dependiente de él y de las fuerzas de Dios para vencer a este gigante. Pero David no se daba cuenta que era igual de dependiente de Dios, sentado en su palacio, mientras otros iban a la guerra, acercándose a la ventana y viendo a Betsabe bañarse. Ahí necesitaba tanta dependencia de Dios como necesitaba enfrentándose al gigante. Pero como estaba en paz, estaba tranquilo, no estaba sufriendo persecución, sino que era el gran rey próspero, en ese momento su dependencia bajó. Se creyó autosuficiente y lo hizo alejarse de la Shejina. Muchas veces nosotros nos olvidamos que la presencia de Dios es un continuo y que nuestra relación con Dios no depende, no tiene que crecer ni mermarse por la existencia de problemas ni la ausencia de ellos, porque eso es temporal. Las situaciones son temporales, las condiciones en las que nos encontramos son temporales, los gigantes son temporales, son derribados, se acaban, pero la paz también. Y de eso también debemos ser plenamente conscientes. ¿Qué actitud estamos tomando en medio del valle de la calma? Cuando Dios contestó nuestra oración, cuando Dios nos dio lo que estábamos pidiendo, cuando Dios proveyó aquello que necesitábamos. El pueblo de Israel entraba en periodos de paz y su corazón, ¿qué hacía? Renegaba de Dios, se daba vuelta a Dios, le daba la espalda a Dios. ¿Por qué? Porque ya no lo necesito. No tengo una dificultad directa a la que enfrentarme, por lo tanto me olvido de quién es el que me está dando el vestir, de quién me está dando el sustento, de quién me está dando la posibilidad de la vida eterna. Que no soy yo por mí mismo, sino que es Dios a través de su presencia. No es por mí, es por Dios a través de su presencia, a través de su Shejina. Entonces, cuando estamos teniendo problemas, cuando nos estamos enfrentando al gigante, es fácil correr debajo del abrigo de la Shejina. Correr buscando la presencia de Dios porque estamos desesperados y huimos y vamos a quien necesitamos. Pero qué difícil es seguir siendo conscientes de nuestra propia necesidad cuando materialmente no estamos necesitando nada. A lo mejor, en este mes vamos a enfrentarnos a eso, a fidelidad, a perseverancia y a habitar en la presencia del Señor. Porque la presencia del Señor no es un lugar al que voy a refugiarme solamente, es un lugar en donde yo vivo y habito cada etapa de mi vida, cada etapa de mi desarrollo, desde que nazco hasta que fallezco, desde que despierto hasta que me duermo, de lunes a lunes, de domingo a domingo, de mañana a tarde, todo el tiempo debo habitar en la presencia del Señor. Porque Dios siempre acude cuando tenemos necesidad. Dios va. A veces nos dice que sí, a veces nos dice que no, a veces nos dice espera. De eso también hemos hablado más de una oportunidad. Pero Dios va a donde hay necesidad. Si vamos a la Escritura, Jesús siempre iba al que tenía necesidad. Sanaba paralíticos, ciegos, enfermos. Iba a quien tenía necesidad. Pero Dios habita en donde hay temor. Y el temor no varía si yo estoy bien o si estoy mal, si tengo o no tengo una necesidad temporal. El temor de Dios
es permanente, basado en el amor profundo que yo tenga con Él, en el reconocimiento de la dignidad de Dios. Mi temor a Dios a través de mi obediencia, de mi dependencia, no depende de si yo estoy bien o mal, sino de la relación y de qué tan genuina es mi relación con Dios. Por lo tanto, cuando nuestra relación con Dios está basada en necesidad, vamos a estar muy abrazados a Dios cada vez que aparezca un gigante. Pero cuando nuestra relación está basada en dependencia y en temor, va a ser una relación de tintes eternos. Por eso, en este mes, el llamado es, ya tenemos un contexto, ¿cierto?, de cómo funciona la Shejina de Dios y cómo se ha ido manifestando a través de la historia del pueblo de Israel. Entonces, el llamado ahora para usted, no solo que derribe gigantes, sino que habite bajo el abrigo del Altísimo. Un abrazo, querida Iglesia del 15, espero que sea de mucha bendición. Este estudio un poco cortito, pero quizás un poco muy denso, con mucha información, para que lo vea 3-4 veces. Pero cualquier duda, recuerde que siempre estamos disponibles los profesores para poder ayudarle y resolverlo, y ya loguito para que pueda también responder su tarea. Que tenga una hermosa semana, término de semana, y nos vemos también el domingo para seguir alabando y bendiciendo el nombre del Señor.